Comenzamos con la parte 2, señores, de este especial de Tommy Evans TV por el Día de la Memoria, la verdad y la justicia. Ahora vamos a leer un artículo del periodista Joaquín Morales Solá. Y me gustaría que escuchemos la nota con la voz de Joaquín Morales Solá, a ver. Ah, no, no se puede. Así que vamos a leerla con mi voz. Ocurrió un día de mediados de los años 80 en una oficina de la calle Venezuela, en el porteño barrio de Montserrat. Un dirigente peronista me había ofrecido su gestión para una entrevista con Isabel Perón, que no debía ser, aclaró, un reportaje, sino una conversación reservada. En esos años eran frecuentes las visitas de Isabel, como las llamaban concisamente los peronistas, a la Argentina, porque el presidente Alfonsín la invitaba a participar de actos oficiales en su carácter de última ex jefa del Estado. Antes de la irrupción militar democráticamente elegida por la sociedad. Los peronistas se inclinaban la cabeza ante la vida de Perón. Este apellido sigue pesando en la gente común. Alfonsín repetía además el argumento de que ella había estado injustamente presa. ¿Por qué? Por la dictadura militar durante más de 5 años. ¿A dónde me trabé? A ver. Ahí. En rigor, también existía un propósito político en el presidente radical. Radicaba en mostrarle a la sociedad argentina, para que ésta no se olvidara, quién había sido la última presidenta de la nación aupada por el peronismo. Estamos en vivo en Tommy Evans TV. Aquella reunión fue breve porque me encontré con una mujer, porque Morales Solá, mejor dicho, Joaquín Morales Solá, se encontró con una mujer exigua intelectualmente, muy menuda en cualquier sentido. Era imposible percibir en ella las condiciones de alguien con capacidad para conducir un país con varias y por supuesto también profundas crisis. En un momento de la conversación Morales Solá le preguntó si todavía le guardaba rencor a los militares. Lo miró fijamente a Joaquín Morales Solá, vaciló unos segundos y después descargó una frase llena de significados. Mi peor enemigo no fueron los militares, sino los grupos de izquierda, sobre todo la izquierda peronista, porque ellos les abrieron las puertas a los militares. En esas pocas palabras que dijo Evita, se encerraban los principales protagonistas, que no eran todos,
de la tragedia política del 76. Los grupos insurgentes que se levantaron en armas contra el Estado, incluido el Estado gobernado por funcionarios elegidos por la sociedad, un gobierno peronista caótico, inepto y oscilante, y un partido militar decidió ocupar el poder cuanto antes. El último golpe castrense contra un gobierno civil del que se cumplen ya 50 años. Fue una decisión uniformada, pero también un fracaso de la política. Los partidos políticos de entonces, fundamentalmente el peronismo huérfano ya de Perón y el radicalismo bajo el liderazgo de Ricardo Balbín, no pudieron encontrar una solución, tampoco la buscaron, para evitar el golpe de Estado más anunciado de la historia. Todos sabían que los militares estaban en las puertas del poder, solo faltaba que se conociera cuándo y cómo entrarían. Un cuarto protagonista, menos evidente, también zigzagueó en aquella prolongada ordalía de sangre. Fue una clara mayoría de la sociedad argentina que clamaba por el restablecimiento del orden y por cierta estabilidad en la economía. Esa sociedad aturdida por el caos confirmaba una vez más la vieja conclusión de los sociólogos. Los pueblos toleran muchas cosas, menos la anarquía. Durante el gobierno de Perón y su viuda, la derecha y la izquierda jugaron con el crimen y los atentados como quien se divierte pateando una pelota de fútbol. La derecha estaba encarnada por la temible Triple A, creada, conducida e integrada por sectores paramilitares y parapoliciales que crecieron a la sombra del poderoso José López Rega, un personaje cantinflesco que había sido el mayordomo de Perón y que se convirtió después en el hombre fuerte del presidente moribundo y más tarde del gobierno de su esposa. O Perón carecía de información sobre su estado de salud, que ya era muy delicado cuando regresó de España, o tenía un sentido de la omnipotencia demasiado alto. Solo de cualquiera de esas formas se puede explicar que haya elegido como vicepresidenta a su mediocre esposa. Él, más que nadie, conocía las enormes limitaciones de con quién compartía su vida desde los primeros años del exilio. En algunas provincias, por ejemplo en Tucumán, la Triple A respondía directamente al jefe militar del lugar. En esa provincia norteña fue el general Agdel Vilas, comandante de la B Brigada de Infantería, quien tomó el mando de la organización paraestatal. Villas era un alto jerarca militar que tenía estrechos vínculos con López Rega. Según estudios posteriores, desde el acceso al poder de Héctor Cámpora en marzo de 1973 hasta el final de Perón en marzo del 76, la evita la derecha peronista, perdón, o filo peronista, fue autora de 600 desapariciones forzadas y de 500 asesinatos. Un debate posterior se cifró en si Perón consintió o no la creación de la Triple A. Perdón que me había comido la R. Casi todos los análisis históricos ulteriores coincidieron en que fue el propio fundador peronismo, perdón, quien decidió crear una organización armada paraestatal para reprimir a los grupos insurgentes de izquierda, algunos de los cuales él mismo había adelantado cuando estaba en el exilio. Esos informes señalan
también que su vida conocía lo que su viuda, otra vez me equivoqué, voy a tener que ir a buscar agua. Conocía los crímenes de la Triple A. Unos segundos de pausa, de silencio más que de pausa, y seguimos porque tengo que ir a buscar agua. Así, modulo mejor. Durante el gobierno de Perón y su viuda, otra vez les digo este dato. La derecha y la izquierda jugaron con el crimen. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, en vivo por la pantalla de Tommy Evans TV. 2:15 de la tarde ya. Sigamos leyendo. Él, más que nadie, conocía las enormes limitaciones de con quien compartía su vida desde los primeros años del exilio. En algunas provincias, como por ejemplo en Tucumán, la Triple A respondía directamente al jefe militar del lugar. En esa provincia norteña fue el general que ya, que ya mencionamos, Abdel Vilas, el comandante de la B Brigada de Infantería, quien tomó el mando de la organización paraestatal. Vilas era un alto jerarca militar que, como ya te dijimos y ahora te lo repito, tenía estrechos vínculos con López Rega. Perón le había encomendado la economía al dirigente empresario José Gelbard, quien pergeñó un plan llamado de inflación cero y que consistía en en la represión de los precios y los salarios con el acuerdo de algunos sectores empresarios y de los sindicatos. Era una ficción que, como toda ficción, se acabó en algún momento. Ese momento sucedió después de la muerte de Perón, em, y ya con su viuda en el poder. Esperen unos segundos. Ahí está. Isabel Perón tuvo 4 ministros de Economía en el año y medio que gobernó. 4 ministros de Economía. Dato fuerte, ¿eh? Este video después lo voy a subir a YouTube para que lo mire mi profe de historia, Hernán Gerlo.
La crisis económica le estalló en las manos y, para peor, nombró un gabinete de ministros de modesta capacidad política e intelectual. La mayoría de los empresarios más importantes se apartaron de ella. Los sindicatos le sublevaron y una sensación de vacío de poder se apoderó de la nación política. El año 75, el único completo de la expresidenta, terminó con una inflación anual del 335%, mientras se sucedían las huelgas generales y los paros sectoriales. Otro dato fuerte, el poder adquisitivo de los salarios cayó un 30% en ese mismo año. En medio de semejante torbellino económico y social, las organizaciones guerrilleras, el RP primero y después Montoneros, eh, eh, anunciaron que pasaban a la clandestinidad para combatir a un gobierno que, aunque fue peor que malo, fue de mal en peor, coincido con Joaquín Morel Solá, había sido legal y legítimamente elegido por una mayoría social. Los grupos insurgentes no se levantaron solo contra dictaduras, como difunde la leyenda actual, sino también contra un gobierno constitucional. Era la manera, dejaban trascender los propios jefes subversivos, de empeorar las cosas y apuntar los tiempos para enfrentarse cara a cara con los militares. Era también, les guste o no, la fantasía de un loco. Ningún Estado, sea cual fuere su condición política e ideológica, permitirá nunca que le arrebaten el monopolio de la fuerza. Los militares eran entonces, y desde el golpe militar del 30, un partido político más en el gobierno del país. Las crónicas políticas de esa época hablaban de eso como ahora se habla de las peleas internas del gobierno de Milei. Repito, las crónicas políticas de esa época hablaban de ellos como ahora se habla de las peleas internas del gobierno de Milei o de las luchas intestinas del peronismo, de los enfrentamientos entre nacionalistas y liberales, por ejemplo. ¿Por qué lo derrocaron a Arturo Frondizi? ¿Por qué lo tumbaron a Ilia? Si se revisa la literatura política que describió esos golpes de Estado, es fácil descubrir que el país vivió luego de 1983 crisis mucho más profundas, como por ejemplo la de 2001, y amplias que las que precedieron a las caídas de Frondizi y de Ilia. En este caso la que acabo de mencionar, la de 2001. También se sabía en los 70 que la mayoría de los militares había estado en desacuerdo con la decisión del expresidente de facto Alejandro Lanusse de entregarle el poder em, al peronismo triunfante en el 73. Para empeorar las cosas, quien asumió el nombre de Perón se dejó entornar por dirigentes de la organización guerrillera peronista, que Perón en su momento había llamado cordialmente, entre comillas, formaciones especiales. Unos segundos de silencio y seguimos. Cámpora no tomó nota a tiempo de que su líder había cambiado.
con el poder en sus manos. Para Perón la insurgencia debía terminar. Una de las primeras decisiones de campo era consistió en liberar a todos los presos que habían integrado los grupos armados, que eran Montoneros, RP y Farra. A muchos de esos les condenaban sentencias de la justicia. Esa liberación, que no fue ni amnistía ni indulto, instaló la sensación colectiva de que los crímenes de la guerrilla quedarían impunes y que cierta noción de justicia en el país se había diluido definitivamente. Fue un mal comienzo de aquella restauración democrática que se estropeó aún más cuando Perón, ya presidente de la Nación por tercera vez, falleció el 1 de julio de 1974. Perón había sustituido a Cámpora al frente del Poder Ejecutivo después de un golpe palaciego. Isabel Perón, su sucesora, gobernó en medio de la confusión social y la crisis económica. En verdad, los militares ya habían hecho un primer experimento en el 75 en Tucumán con lo que se denominó el el operativo Independencia, ordenado por el gobierno de la señora de Perón. Fue una represión que comandaron primero aquel general Vidas y después el general Antonio Bussi. Los dos autorizaron operaciones militares ilegales, pero habían quedado demasiado expuestos. Los mandos militares nacionales tomaron entonces dos decisiones para aplicarlas en todo el país después del golpe de Estado de un día como hoy, pero del 76. Habría desaparecidos, no muertos ni detenidos, y se implicaría en esa represión ilegal a todos los cuadros militares para evitar las posteriores delaciones. El número de muertos o desaparecidos forma parte aún de un debate que no concluirá nunca, porque va de los 8.961 que registró la CONADEP. Fíjense ustedes, escuchen bien el número altísimo que registró CONADEP, 8.961. El organismo que creó Alfonsín para investigar lo que sucedió durante el gobierno militar con las personas secuestradas y muertas, y los 30.000 con el que insisten, con el que alguna vez en una entrevista con Mauro Viale insistió Luis Labraña, y con el que insisten actualmente casi todas las organizaciones de derechos humanos. Vamos a leer los mensajes. Hola Tomasito, que tengas un very good stream. Estás leyendo la columna de Joaquín Morel Solá, sí, correcto. Hola mi negro hermoso, que tengas un good stream hoy. Se va este muy buen primer bloque. La columna la vamos a seguir en el segundo bloque ahora, de esta parte 2. Bueno,
Un párrafo más y cerramos con este bloque uno. La polémica existe porque el Estado posterior a los militares fue incapaz de establecer un número preciso de muertos y desaparecidos de los zafarranchos de la AAA durante los gobiernos del matrimonio Perón hasta el final de la dictadura que fue el 10 de diciembre de 1963, ese día que marcó el, el comienzo de la democracia. La CONADEP fue solo un organismo que estuvo vigente por un tiempo, aunque realizó un trabajo encomiable que no pudo hacer después ningún otro sector de la vida pública. El Estado es otra cosa, más permanente. Más allá del número de muertos, importa subrayar que las fuerzas estatales no pueden ni deben recurrir a los mismos métodos que los grupos insurgentes porque pierden legitimidad y autoridad moral. Si bien los crímenes son todos iguales y no es justo hacer diferencias entre los muertos de uno y otro bando, es igualmente cierto que el Estado tiene una carga de culpa mayor cuando se trata de cometer ilegalidades. Los grupos guerrilleros son ilegales por su propia naturaleza, mientras el Estado debe respetar en cualquier circunstancia la estructura legal del país. La justicia argentina concluyó en diversos expedientes judiciales em, desde el retorno de la democracia que el régimen militar llevó a cabo un, entre comillas, plan sistemático de exterminio que incluyó las desapariciones de las personas, las torturas, el robo de bebés y la utilización de centros clandestinos de detención. Es inútil hablar para cerrar con este bloque uno de que existieron duros y blandos dentro del régimen militar, porque siempre terminaron imponiéndose, porque siempre terminaron imponiéndose los duros.